Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez has sentido, en los momentos más silenciosos y oscuros de tu vida, que se está librando una batalla invisible por tu propia alma? ¿Qué pasaría si te dijeran que esta batalla es completamente real, pero que ya te han dado el arma definitiva para garantizar tu victoria? Hoy exploramos la intensa y a menudo aterradora guerra espiritual que experimentó el Padre Pío, y la profunda razón por la que levantaba un simple cordón de cuentas y lo llamaba el arma más grande del mundo. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta poderosa historia, hagamos una pausa por un momento para estar presentes los unos con los otros. Si tu corazón está afligido hoy, o si estás librando una batalla que nadie más puede ver, por favor, deja tu oración o tu carga en los comentarios a continuación. Si te faltan las palabras, simplemente deja un amén. Y te pido como un acto de verdadera caridad que busques a un hermano o hermana en esos comentarios y le respondas con una palabra de aliento. Diles, que Dios te bendiga o estoy contigo. Construyamos un santuario aquí, asegurando que nadie tenga que orar solo jamás. Cuando miramos al mundo de hoy, es muy fácil ver el mal como un concepto abstracto. Lo vemos como una sombra psicológica, un defecto social o simplemente la ausencia del bien. Intelectualizamos la tentación. Descartamos las antiguas creencias en fuerzas espirituales como metáforas de una época más simple. Pero para San Pío de Pietrelcina, el reino espiritual era tan tangible, tan físico y tan real como las tablas de madera bajo sus pies o la áspera tela marrón de su hábito franciscano. El Padre Pío no creía en un diablo metafórico. Conocía al enemigo íntimamente, porque lo combatió cara a cara, día tras día, y en una guerra que duró décadas. Para entender la fe inquebrantable del Padre Pío en el poder de la oración, primero debemos entender la aterradora realidad del campo de batalla en el que se encontraba. Esta no era una guerra de meros pensamientos negativos, era un conflicto visceral, agotador y a menudo brutal. El enemigo conocía los extraordinarios planes que Dios tenía para este humilde fraile del sur de Italia. El enemigo sabía que la vida del Padre Pío se convertiría en un faro de luz que sacaría a millones de almas de la oscuridad de regreso al abrazo misericordioso de Cristo, y por eso las fuerzas de la oscuridad buscaron extinguir esa luz antes de que pudiera brillar de verdad. Los ataques comenzaron cuando era solo un niño llamado Francesco Forgione, que vivía en el tranquilo pueblo agrícola de Pietrelcina. Mientras otros niños jugaban en las calles soleadas, el joven Francesco ya estaba siendo iniciado en una profunda vida mística. Se le concedieron hermosas y consoladoras visiones de Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda. Estos amigos celestiales le eran tan familiares como su propia familia, pero donde la luz brilla más, las sombras suelen ser más severas. Junto a estos consuelos celestiales llegaron aterradoras visitas. El diablo se le aparecía al niño en formas espantosas y monstruosas. A veces, el enemigo se manifestaba como un aterrador perro negro con ojos rojos, gruñendo y amenazando con despedazarlo. Otras veces, la presencia demoníaca tomaba la forma de una enorme figura sombría, intentando dejarlo sin aliento en medio de la noche. Imagina el terror de un niño enfrentando una oscuridad tan profunda. Sin embargo, incluso entonces, se estaban sembrando las semillas de su defensa definitiva. Francesco no tenía la fuerza física para combatir estas manifestaciones. No tenía formación teológica avanzada para discutir con el padre de la mentira. Lo que tenía era la confianza pura y sin adulterar de un niño en su Madre Celestial. En esos momentos de miedo asfixiante, clamaba a María y buscaba su rosario. A medida que Francesco crecía y finalmente ingresaba en la orden de los franciscanos capuchinos, tomando el nombre de Hermano Pío, la guerra espiritual escaló de visiones aterradoras a asaltos físicos violentos. Cuando fue enviado de regreso a Pietrelcina por varios años, debido a una misteriosa enfermedad que desconcertó a los médicos, su pequeña habitación se convirtió en un campo de batalla literal. Durante la noche,
sus familiares y vecinos se despertaban sobresaltados por aterradores sonidos que resonaban desde su habitación. Escuchaban el estruendo de muebles, cristales rotos y fuertes golpes antinaturales, como si estuviera teniendo lugar una gran lucha. Escuchaban el repique de cadenas de hierro y los horribles rugidos de bestias invisibles. Por la mañana, su madre lo encontraba magullado, golpeado y exhausto, con el rostro hinchado por golpes invisibles. Las cartas que escribió a sus directores espirituales durante este tiempo son desgarradoras por su honestidad. Describió cómo el diablo, a quien a menudo se refería como el ogro o barba azul, lo atacaba físicamente, tirándolo de la cama, golpeándolo sin piedad e intentando quebrar su determinación. El objetivo del enemigo era claro: aterrorizar al joven fraile para que abandonara su vocación, convencerlo de que Dios lo había abandonado a los poderes del infierno. Podríamos preguntarnos, ¿por qué un Dios amoroso permitiría que uno de sus siervos más devotos soportara abusos tan horribles? ¿Por qué Dios permite que seamos probados, tentados y a veces golpeados por las pruebas de la vida? La vida del Padre Pío nos enseña una verdad profunda y difícil sobre el viaje espiritual. Dios no permite que el enemigo nos ataque por crueldad, sino para sacar de nosotros una fe heroica. En el crisol de estas aterradoras noches, el alma del Padre Pío estaba siendo purificada como el oro en un horno. Los ataques lo despojaron de cualquier dependencia persistente de su propia fuerza humana. Aprendió por pura necesidad que su única esperanza, su único refugio y su único poder residían en la entrega total a Dios. Cada vez que era arrojado al suelo, se veía obligado a mirar hacia el cielo. Cada vez que la oscuridad se cernía sobre él, tenía que confiar ciegamente en que la luz de Cristo seguía allí, oculta pero victoriosa. Pero Satanás es antiguo y es astuto. Cuando la fuerza bruta y el terror no lograron quebrar el espíritu del Padre Pío, el enemigo cambió sus tácticas. Si no podía conquistar al fraile a través del miedo, intentaría conquistarlo a través del engaño. Cuando el Padre Pío finalmente pudo regresar a la vida comunitaria y fue destinado al convento de San Giovanni Rotondo, la guerra espiritual adquirió una dimensión psicológica más siniestra. El diablo comenzó a disfrazarse de ángel de luz. Hubo ocasiones en las que el Padre Pío estaba en su celda, orando a altas horas de la noche, y su puerta se abría. Entraba su director espiritual, el Padre Agostino, ofreciendo guía y consuelo. Pero el consejo que daba esta figura era un veneno sutil. Alentaba suavemente al Padre Pío a relajar sus penitencias, a dudar de la misericordia de Dios o a creer que su sufrimiento no tenía sentido. Incluso hubo ocasiones en que el diablo se apareció en la forma gloriosa y radiante de la Virgen María o de Cristo crucificado. Estas visiones pronunciaban palabras dulces, intentando atraer al Padre Pío a la trampa mortal del orgullo espiritual, susurrando que era singularmente santo, superior a sus hermanos y digno de constantes visitas celestiales. ¿Cómo se sobrevive cuando el enemigo usa nuestros amores más sagrados en nuestra contra? ¿Cómo discernimos qué proviene verdaderamente de Dios y qué es una ilusión magistral destinada a destruirnos? El Padre Pío aprendió el delicado arte del discernimiento de espíritus. Observaba los frutos persistentes de estas visitas. Enseñó que cuando ocurre una verdadera visión del cielo, el alma se ve inicialmente golpeada por un profundo sentido de temor y asombro, reconociendo su propia indignidad ante lo divino. Pero a medida que la visión continúa, y especialmente después de que desaparece, el alma queda infundida con una paz duradera e indescriptible, una profunda humildad y un creciente y ardiente deseo de amar y servir a Dios. Por el contrario, cuando el diablo presenta una visión falsa, incluso si aparece como un ángel de luz, la reacción inicial es de repentina dulzura, una chispa de alegría o un sentimiento de haber sido elegido de forma especial. Pero esta dulzura es una trampa. A medida que la visión falsa se desvanece, el alma se siente agitada,
profundamente perturbada, vacía y extrañamente atraída hacia la desesperación o el orgullo. La paz se desvanece reemplazada por una persistente náusea espiritual. Para atravesar estos insidiosos engaños, el Padre Pío se basaba en la obediencia absoluta e inquebrantable a sus superiores, sabiendo que el diablo, en su infinito orgullo, no soporta la virtud de la humilde obediencia, y más que en cualquier otra cosa, confiaba en su arma definitiva. Hay una historia muy famosa y muy reveladora de los últimos años de la vida del Padre Pío. Era un anciano, su cuerpo roto por la enfermedad, el ayuno continuo y el agónico dolor físico de llevar los estigmas, las heridas de Cristo en sus manos, pies y costado durante medio siglo. Estaba acostado en su cama profundamente angustiado, sintiendo la pesada y opresiva presencia del enemigo presionándolo. Llamó a los frailes que lo asistían en su habitación. «Pásenme mi arma», les instó, con la voz tensa por la urgencia. «Tráiganme mi arma». Los frailes, confundidos por su petición, se apresuraron a intentar comprender. Un fraile le trajo su bastón, pensando que el anciano necesitaba defenderse de algo físico. El Padre Pío negó con la cabeza. Otro fraile se apresuró a traerle su pesado crucifijo de madera. Era un objeto sagrado. Seguramente esto era lo que quería decir, pero el Padre Pío volvió a negar con la cabeza, su angustia creciendo. Finalmente, uno de los frailes vio el rosario descansando en la mesita de noche. Recogió el sencillo cordón de cuentas y lo colocó en las manos vendadas y sangrantes del Padre Pío. Los dedos del Padre Pío se cerraron inmediatamente con fuerza alrededor de las cuentas. Dejó escapar un largo suspiro y dijo: «Esta es el arma». ¿Por qué la llamó arma? ¿Por qué no simplemente una oración, una devoción o una meditación? ¿Por qué este gran místico que pasaba horas en unión extática con el Señor, que podía leer las almas de los que estaban en su confesionario, que curaba a los enfermos y multiplicaba la comida, dependía tan ferozmente de una oración repetitiva que muchos en el mundo descartan como monótona o simplista? Para entender esto, tenemos que mirar profundamente en la teología del rosario y la naturaleza misma del mal. Satanás cayó del cielo por un solo pecado catastrófico, el orgullo. «Non serviam», declaró, «no serviré». Se negó a inclinarse ante el plan de Dios, particularmente el plan de que Dios Hijo tomaría carne humana, haciéndose inferior a los ángeles para salvar a la humanidad. El orgullo de Satanás es absoluto, imponente y cegador. Por lo tanto, lo único que el diablo no puede tolerar, lo único que le quema peor que los fuegos del infierno, es la humildad absoluta, pura y sin mancha. ¿Y quién es la criatura más humilde que Dios ha creado? Una joven pobre y desconocida de Nazaret, que al serle presentado el inimaginable plan de Dios, no dijo: «No serviré», sino que inclinó la cabeza y susurró: «Hágase en mí según tu palabra». La Santísima Virgen María es la antítesis de Satanás. Donde él es orgulloso, ella es profundamente humilde. Donde él es rebelión, ella es obediencia perfecta. Donde él trae muerte, ella trajo al mundo al autor de la vida. En el libro del Génesis, Dios le habla a la serpiente después de la caída de Adán y Eva, profetizando una enemistad total, una guerra absoluta entre la serpiente y la mujer, declarando que su descendencia le aplastará la cabeza. El Padre Pío entendió que el rosario no es solo una petición cortés para la intercesión de María. Cada vez que rezamos el Ave María, estamos haciendo eco de las palabras del arcángel Gabriel. Estamos trayendo la realidad de la encarnación, el momento en que Dios se hizo hombre en el vientre de María, irrumpiendo en el momento presente. Estamos obligando a los demonios a recordar el momento mismo de su derrota final. Cuando el Padre Pío sostenía su rosario, sabía que no estaba luchando solo. Estaba sosteniendo la mano de la Madre de Dios. Solía decir: «El rosario es el arma que nos dio María para usar contra los trucos del enemigo infernal». No lo rezaba solo una vez al día, lo rezaba incesantemente. Sus compañeros frailes veían sus labios moviéndose constantemente, las cuentas resbalando entre sus dedos heridos hora tras hora, día y noche.
era su aliento, era el latido de su corazón. Una vez le dijo a un compañero fraile, si el mundo tan solo conociera el poder del rosario, sería un arma de salvación masiva. Piensa en el acto físico de rezar el rosario. Requiere que nuestro cuerpo sostenga las cuentas, requiere que nuestra voz susurre las oraciones, requiere que nuestra mente medite en los grandes misterios de la vida de Cristo, su gozoso nacimiento, su luminoso ministerio, su dolorosa pasión y su gloriosa resurrección. Este compromiso de todo nuestro ser crea una fortaleza alrededor de la mente y el corazón. Al diablo le encanta la mente ociosa. Le encanta el corazón ansioso y silencioso. Cuando estamos atrapados en la espiral de nuestros propios miedos, cuando nos ahogamos en arrepentimientos sobre el pasado o entramos en pánico por el futuro, somos completamente vulnerables a sus susurros de desesperación. Pero el rosario interrumpe esa espiral. El constante y rítmico latido de las Ave Marías actúa como un ancla en una tormenta enfurecida. Cuando el Padre Pío estaba siendo atacado violentamente en su celda, el rosario mantenía su mente enfocada enteramente en la vida de Jesús. Contrarrestó las aterradoras visiones del enemigo con las hermosas y estabilizadoras visiones de la vida de Cristo. Cuando el diablo intentaba mostrarle oscuridad, el rosario inundaba su mente con la luz del Evangelio. Vemos el poder de esta arma más claramente, no solo en las batallas personales del Padre Pío, sino en cómo luchó por las almas de los demás. El Padre Pío era un confesor de renombre. Se sentaba en el confesionario hasta 16 horas al día, en el frío helado del invierno y el calor sofocante del verano. Gente de todo el mundo acudía a él trayendo sus pecados más oscuros, su vergüenza más profunda y sus aflicciones espirituales más aterradoras. El confesionario era la trinchera de primera línea del Padre Pío. No solo estaba absolviendo pecados, estaba arrancando almas directamente de las fauces del infierno, y el diablo lo odiaba por ello. Hay innumerables testimonios de personas que acudieron a San Giovanni Rotondo que no solo luchaban contra el pecado ordinario, sino que estaban bajo una severa opresión demoníaca o incluso posesión. El padre Gabriele Amorth, quien más tarde se convertiría en el exorcista principal del Vaticano, conoció al Padre Pío y habló de la increíble autoridad espiritual que poseía el humilde fraile. Cuando una persona bajo influencia demoníaca era llevada a la iglesia de Santa María delle Grazie, los demonios a menudo se manifestaban violentamente, incluso antes de llegar al Padre Pío. Gritaban, se retorcían y lanzaban insultos, aterrorizados por la santa presencia de este hombre que estaba tan unido a Cristo. ¿Qué hacía el Padre Pío en estos momentos de aterrador caos espiritual? No realizaba rituales elaborados, no entablaba largas y prolongadas conversaciones con los demonios. Simplemente oraba, miraba a la persona afligida con inmensa tristeza y profundo amor, con su mano empuñando el rosario en su bolsillo, y le ordenaba al enemigo que se fuera en el nombre de Jesús. Su autoridad no provenía de sí mismo, provenía de su absoluta entrega a Dios y de su continua e incesante dependencia de la protección de la Santísima Madre. Los demonios se veían obligados a huir, no porque el Padre Pío fuera un hombre fuerte, sino porque el Padre Pío era una vasija hueca, completamente llena de la presencia de Cristo y fortalecida por el manto de María. Enseñó a sus hijos espirituales a adoptar esta misma postura. Sabía que las personas que acudían a él, las madres preocupadas por sus hijos, los padres que luchaban por mantener a sus familias, los jóvenes que enfrentaban tentaciones, no tenían el lujo de vivir en un monasterio de clausura. Tenían que salir de regreso a un mundo que se estaba volviendo cada vez más hostil a la fe, un mundo lleno de trampas, distracciones y voces ruidosas que intentaban alejarlos de Dios. Les decía, amen a la Virgen y recen el rosario, porque su rosario es el arma contra los males del mundo de hoy. Todas las gracias dadas por Dios pasan a través de la Santísima Madre. Quería que entendiéramos que todos estamos involucrados en una guerra espiritual.
Tu campo de batalla puede que no se parezca a la celda del Padre Pío en Pietrelcina. Puede que no escuches el repique físico de cadenas, ni veas sombras aterradoras en la noche, pero la batalla es igual de real. El enemigo nos ataca en el silencio de nuestras inseguridades. Nos ataca en nuestros matrimonios, sembrando semillas de división, resentimiento y malentendidos. Nos ataca en nuestras familias intentando romper los lazos de amor entre padres e hijos. Ataca nuestras mentes con ansiedad, susurrando que no somos suficientes, que nuestros errores del pasado nos definen, que no somos dignos de ser amados y que el futuro solo está lleno de desastres. Nos ataca a través de nuestras adicciones, atándonos con cadenas invisibles a cosas que destruyen nuestros cuerpos y nuestras almas. Estas son las brutales y silenciosas batallas diarias que enfrentamos, y en estas batallas, el mayor truco del enemigo es convencernos de que tenemos que luchar contra él por nuestra cuenta. Quiere que dependamos de nuestra propia fuerza de voluntad, nuestro propio intelecto, nuestra propia fuerza, porque sabe que si nos quedamos solos, eventualmente caeremos. Pero el Padre Pío se presenta ante nosotros extendiendo su mano herida, ofreciéndonos exactamente la misma arma que salvó su vida. Cuando tomas el rosario, ya no estás luchando solo. Estás uniendo tu pequeña y frágil voz con la voz de la Madre de Dios. Estás tomando tus ansiedades diarias y colocándolas al pie de la cruz. Estás tomando tus miedos y sumergiéndolos en la alegría de la resurrección. Cada vez que dejas que una cuenta resbale entre tus dedos, estás colocando un bloque en la fortaleza alrededor de tu alma. Cada Ave María es una declaración de confianza. Cada Padre Nuestro es un rechazo al orgullo del diablo. Cada gloria es un canto de victoria. El Padre Pío nos mostró que la verdadera fuerza no se parece al poder mundano. La verdadera fuerza se ve como un anciano y enfermo fraile que lleva las heridas de Cristo, sentado en una habitación oscura, susurrando en silencio el nombre de María. El diablo le arrojó todo lo que tenía al Padre Pío: terror, violencia, engaño y agotamiento, y el diablo perdió. Perdió ante un hombre armado con nada más que un cordón de cuentas y un océano de fe. Que este sea tu profundo consuelo hoy. La guerra ya ha sido ganada por Jesucristo en la cruz, pero las batallas diarias que enfrentamos se ganan aferrándonos a las herramientas que Él nos ha dejado. Si te sientes abrumado por la oscuridad en tu vida, si sientes que el enemigo te presiona por todos lados, recuerda la sabiduría de este gran santo. No entres en pánico. No te rindas a la desesperación. La desesperación es el patio de recreo del diablo. En cambio, mira al cielo, mete la mano en tu bolsillo o busca en el espacio silencioso de tu corazón y empuña el arma. Aférrate fuertemente al rosario. Deja que el ritmo constante y silencioso de las oraciones calme la tormenta en tu mente. Confía en que con cada cuenta, la Santísima Madre te está acercando a su Hijo, envolviendo su manto de protección a tu alrededor y aplastando la cabeza de la serpiente bajo su talón. No estás solo en la lucha. Los santos interceden por ti. La Madre de Dios está contigo, y el amor de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad que este mundo pueda ofrecer. Sigue orando, sigue teniendo esperanza, y nunca jamás sueltes tu arma.